Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar el shiur de la noche. Después de que explicamos la semana pasada, si se acuerdan, un poco sobre las señales de cómo reconocer, según basado en las escrituras de los sabios, cómo reconocer la época antes de la llegada de Mashiach y ver que realmente, muchos ya están hablando de que estamos en la generación antes de la Mashiach. Y por eso, ya que es un tema latente, algo que tenemos que estar viviendo hoy, es por eso que el shiur de hoy vamos a hablar la parte que tiene que ver con el ¿por qué Mashiach? ¿Para qué necesito Mashiach? ¿Será que puedo vivir la vida sin Mashiach? Es decir, tenemos que entender hacia nosotros mismos el por qué nosotros necesitamos la llegada de Mashiach y el por qué es indispensable para nosotros vivir sin él. Obviamente que si entendemos esto, nos vamos a despertar a hacer todo lo que está en nuestras manos para que finalmente llegue, ser prácticos y que podamos estar con Mashiach incluso antes de finalizar esta noche. Por eso, para comenzar, hay una Gemara en el Tratado de Shabbat, en la página 31, muy interesante. No la tengo acá, pero se las voy a decir, se las voy a leer. Dice así la Gemara: en el momento que la persona sube al juicio celestial, es decir, que después de los 120 años que la persona se va de este mundo y llega al juicio arriba, le hacen, dice, unas preguntas. La primera pregunta es: ¿hiciste negocios con honestidad? La segunda pregunta es: ¿fijaste tiempo para el estudio de la Torá? La tercera pregunta, dice la Gemara, es: ¿te dedicaste a tener hijos? La cuarta pregunta es, y que en esta nos vamos a enfocar, es: Tzipita la Yeshua, ¿tú esperaste la salvación? ¿Esperaste la llegada de Mashiach mientras estabas allá abajo en el mundo terrenal? La Gemara trae otras preguntas más, unas dos preguntas más. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es: hay 613 mitzvot en la Torá. ¿Por qué precisamente la Gemara decidió agarrar estas preguntas? Que cuando la persona termina su vida aquí abajo en este mundo material, vienen y le hacen estas preguntas a ver si las cumplió ahí abajo. ¿Por qué no preguntan sobre las 613? Bueno, no voy a entrar en las primeras, que no son relevantes al tema de hoy, pero la cuarta pregunta es: Tzipita la Yeshua, tú cuando estabas allá abajo en tu vida, viviste tu vida, hiciste tus mitzvot, pero tú estuviste esperando la llegada de Mashiach. Del hecho que la Gemara nos cuenta de que esta es una de las preguntas fundamentales y básicas que le hacen a la persona arriba, es porque no es un detalle el hecho que nosotros tenemos que estar conectados y día a día esperar la llegada de Mashiach. ¿Pero por qué? Bueno, en el shiur de la noche lo explicaremos. De manera general, podemos hablar de que hay tres respuestas que vamos a desarrollar del por qué un judío debe entender que no puede vivir sin la llegada de Mashiach. ¿Por qué hay que traer respuestas? Bueno, en el shiur anterior comparamos a la llegada de Mashiach y a todo el concepto de exilio y su llegada a un embarazo hasta finalmente el parto. Y así como cuando un bebé está en la barriga de su mamá, a veces uno no sabe cómo va a ser o algo por el estilo, y al no verlo, a veces podemos llegar a sentir de que no lo queremos, al no ver con claridad. Por eso, precisamente tenemos que estudiar de estos temas, entender y responder a las preguntas que tenemos de Mashiach, el por qué me hace diferencia en mi vida, y de esa manera vamos a poder ver con más claridad del por qué tenemos que pedir su llegada. Muy bien, la primera respuesta y el primer tema para entender por qué necesitamos Mashiach lo vamos a ver basado en un midrash que se los voy a poner ahora en la pantalla. El midrash es el midrash Tanjuma sobre Parashat Naso. En esa parasha está hablando de los sacrificios que trajeron cada uno de los líderes de las tribus cuando se inauguró el Mishkan, el tabernáculo. Hace semana y media también terminamos de leer el libro de Shemot, que precisamente hablaba de la culminación del Mishkan, de cuando finalmente se construyó y cuando finalmente bajó la gloria de Hashem, la nube de Hashem, a reposar en el Mishkan.
Para entender el Midrash que ya vamos a traer, primero entendamos para qué era el Mishkan. En Parashat Trumá, Hashem le da una orden al pueblo judío y le dice, Viazuli Mishkan, Beshahanti Betoham, y me harán a mí un santuario, es decir, un lugar aquí abajo en el mundo material, una casa, y Beshahanti Betoham, yo moraré entre ustedes. Quiero aclarar, Hashem se encuentra en este mundo y en todos los mundos, eso es obvio. El tema es que no se encuentra de manera revelada. Por eso la orden fue a Moshe, háganme un santuario, un lugar donde yo pueda morar y moraré ahí. Esto es lo que habla la parashá. Basado en esto, en este concepto de que Hashem quería un lugar específico para morar, es que el Midrash Tanhuma en Parashat Naso dice algo interesante. Lo voy a leer. Amar Rabbi Shmuel bar Nachman, Besha'ah shebara Kadosh Baruch Hu et haolam, dice Rabbi Shmuel, hijo de Nachman, en el momento que Hashem creó el mundo, Niktava sheyelo dira batachtonim. Tuvo un deseo. ¿Cuál fue su deseo? Tener una morada, una vivienda aquí abajo en el Tachtonim, en los planos inferiores, refiriéndose al mundo material, ya lo explicamos. Como Sheyesh Ba'elyonim, de la misma manera que Hashem mora y puede vivir y revelarse en los planos superiores, quiere decir en los mundos espirituales. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Midrash? Esto es lo que vamos a desarrollar. El Midrash está agarrando el concepto del Mishkan, que es algo más pequeño, más particular, y el Midrash lo que está haciendo es explicarnos no solamente el propósito de la construcción de un lugar específico en el mundo, sino nos está explicando todo el propósito de este mundo material y físico. Seguramente a veces se han hecho esta pregunta, porque es una pregunta existencial. ¿Para qué Hashem hizo el mundo? ¿Cuál es el propósito del mundo? Y también se han preguntado, ¿y yo para qué vine al mundo? ¿Cuál es mi labor, mi trabajo aquí en el mundo material? La respuesta está precisamente en lo que dice este Midrash, y lo vamos a explicar. Dice que cuando Hashem se le subió como si fuera a su cabeza, es decir, cuando se le ocurrió la idea de crear un mundo material, ¿qué fue lo que Hashem estaba pensando? Ahora, cuando se le sube este pensamiento, obvio que de entrada ya en el pensamiento se puede visualizar a largo plazo, es decir, a largo el sentido, el objetivo y el propósito de lo que él está buscando en ese momento. Creo que un buen ejemplo para esto es de la misma manera que una persona construye una casa. Cuando una persona, vamos a decir un rey, quiere construirse un palacio, ¿qué hace? En su momento piensa, toda mi vida he alquilado, ahora finalmente quiero construirme mi propio hogar, un lugar donde me sienta cómodo, y cuando le sube a su cabeza esa casa que se está imaginando, él ya ve cómo se proyecta toda la idea hasta que esté listo. De la misma manera, encontramos en un rezo muy conocido que decimos todos los Shabbatot, el Lejado Di Likrat Kala Penei Shabbat Nekabla, compuesto por Rabbi Shlomo Alkabetz, que vivió aproximadamente en 1500, 1600 en la ciudad de Tzfat. En una de las primeras estrofas, él dice así: Sof Maaseh Vemachshavat Chila. El final de la acción, es decir, el propósito que se debe concretar en la acción y el resultado, dice Vemachshavat Chila, subió primero al comienzo del pensamiento. Es decir, que el primer pensamiento de cómo quería Hashem que sean las cosas, eso es lo que resultó al final en la acción, en la manera como se concretó. Ahí él lo está hablando en el Ejadodí con Shabbat, porque de manera pequeña, en la manera micro, encontramos desde que Hashem creó el mundo el primer día de la creación y el objetivo era finalmente llegar a Shabbat, donde finalmente Hashem visualizó desde el primer día la llegada de Shabbat. Pero así como en el shiur anterior mencionamos al Ramban, que él compara los días de la creación con los milenios de la existencia del mundo, el concepto es el mismo. Desde que Hashem creó el mundo y hizo que el mundo exista 6 milenios, era con un objetivo, para llegar finalmente al 7º milenio, es decir, la llegada de Mashiach, Yom
Shekulo Shabbat, que es llamado la llegada Mashiach como si fuera todo un día de Shabbat. Es decir, cumpliéndose el propósito de lo que Hashem quería. Muy bien, volvamos a Midrash. ¿Qué es lo que Hashem quería con este Midrash? ¿Qué es lo que Hashem está buscando con esta morada, esta residencia aquí abajo en el mundo material? Hashem tuvo ese deseo, lograr morar. Cuando decimos la palabra morar, no significa ir a algún lugar. A veces nosotros vamos a las casas de nuestros amigos, vamos como invitados a diferentes lugares. Y por más que ahí nos dicen, siéntete en casa, relájate, siéntete cómodo, realmente no nos sentimos al 100% cómodos y no somos nosotros como somos en esencia al 100%. ¿Por qué? Porque estamos donde otro lugar, no es mi lugar. Solamente las personas cuando están en su propio lugar, en su propia casa, es que realmente las personas son como ellos son en esencia. Por eso, a veces una persona en su casa, si se quita los zapatos, no hace eso cuando va a la casa del otro, o a veces puede pegar un grito, es decir, está tan cómodo, se siente tan, es decir, se revela, la persona se hace sentir como es él en su lugar. Eso se llama morar, residir en lo que estamos hablando. De la misma manera, Hashem quería un mundo material donde él pueda morar y sentirse cómodo. Cómodo significa revelado, que su luz se pueda sentir por todas las esquinas del mundo material. ¿Cuál es la novedad? De que en los mundos superiores espirituales eso ya ocurre, pero no en el mundo material. Por más de que Hashem obviamente que se encuentra en todos los mundos, incluso en este, pero como mencionamos, no se encuentra de manera revelada. Hashem quería que este mundo sea un lugar preparado para poder que se pueda sentir su presencia de manera revelada. El mundo material, al ser material o físico, tangible, donde los 5 sentidos funcionan, el tacto, el gusto, ver, escuchar, a veces ese mundo material es una contradicción a lo espiritual. Precisamente gracias a que vemos una mesa, un árbol, un carro, a veces es que nos da a parecer de que Hashem no está, de que el mundo funciona de manera independiente. Precisamente en ese lugar es donde Hashem dijo, yo quiero estar ahí. Ese lugar espero que algún día se convierta en mi morada y donde se pueda sentir mi gloria, mi luz por todos los lugares y no sea una contradicción con lo material. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, ¿qué hizo Hashem? Contrató sus obreros para realizar la obra. Y por eso a cada obrero le dio un área específica. Hay uno que es el plomero, otro la parte eléctrica, el otro las terminaciones artísticas de las puertas, etc. Cada obrero tiene su parte. De la misma manera, Hashem puso en este mundo al pueblo judío. ¿Para qué? Para que cada uno en su lugar específico, porque cada uno tiene una misión para él, una misión personal, que es arreglar su parte del mundo, sea su entorno, por eso vive en tal lugar, en tal país, su ambiente, su trabajo, su familia, cada uno en su entorno tiene que dedicarse a construirle su hogar a Hashem. ¿Y cómo se hace? Para eso Hashem nos dio el plano de la construcción. Esta es la Torah, como dice el Zohar, que Hashem vio en la Torah y creó el mundo, haciendo referencia que la Torah que nos dio es este plano, estas instrucciones de cómo se logra para realizar este hogar y cambiar lo material de tal manera de que Hashem pueda venir a morar en este mundo. Este es nuestro trabajo, cambiar al mundo a través del cumplimiento de las mitzvot, como lo explica la Torah. ¿Por qué? Porque las mitzvot son materiales, involucran un objeto físico. Como por ejemplo, ahora viene Pesaj. Para cumplir la mitzvah de matzah se necesita harina, agua, mezclarlo, hacer una comida. Así también un tefilín es de cuero y cualquier otra mitzvah involucra algo material de este mundo. Por eso, cuando agarramos todo lo material, cada uno, como dije, en su lugar y en su misión, y transformamos, convertimos estos objetos físicos, el carro que nos rodea, en cosas para servir a Hashem, encaminados con un propósito, en ese momento estamos, aunque no lo creamos, estamos cambiando, estamos refaccionando esa cosa material y lo estamos
le estamos internalizando espiritualidad. De esta manera se trabaja hasta que finalmente el mundo ya está listo, es decir, hasta que el edificio, el palacio que se está construyendo está listo para que venga a ser habitado por la persona que lo deseaba, por el rey. En este caso, la casa de Hashem está lista. Ahora, ya que entendimos, hay un propósito de por qué Hashem creó el mundo y entendemos cuál es el trabajo que tenemos que hacer y hacia dónde nos estamos dirigiendo, ahora imagínense esto. ¿Qué pasaría si un padre manda a su hijo a la universidad, no a cualquiera, a una de las mejores, y le dice, hijo, quiero que seas el mejor abogado o el mejor doctor del mundo? Y para eso lo manda y consigue la plata, un gran sacrificio para pagar la mejor universidad. ¿Y qué pasa? Su hijo va, estudia, hace todo lo que tiene que hacer, pero en la universidad la pasa bueno, socializa, sale con amigos, etc. Y cuando ya se acerca a la culminación de la carrera, al final, le dice el hijo al padre, papi, la verdad estaba pensando, no me quiero graduar, me quiero quedar toda la vida en la universidad, me encanta, la paso buenísimo. ¿Cuál sería la reacción del padre? Hijo, ¿no estás entendiendo? Invertí todo lo que tengo, no poco, todo lo que yo tenía, mis fuerzas, dedicación y dinero lo invertí para que tú te conviertas en el mejor abogado o mejor doctor. Y tú te quieres quedar trabado en la mitad, varado en la mitad del proceso porque la estás pasando bien. No me molesta que la pases bien, pero tienes que entender que fuiste ahí para lograr algo, para terminar, para llegar a un objetivo, no para quedarte viviendo toda la vida en el proceso. Por eso, de la misma manera, se puede dividir, vamos a decir, en tres, cómo es la creación del mundo. Y así también cualquier cosa. Primero está la idea que me surge de lo que yo quiero. A Hashem se le ocurrió un mundo. Después está el proceso para llevar a cabo esto, que ya lo explicamos. Y finalmente está la culminación, llegar al objetivo. El objetivo del por qué Hashem creó el mundo y el por qué estamos acá es llegar a esa culminación, es decir, a la llegada de Mashiach. Mashiach representa cuando el mundo ya va a estar totalmente cambiado, purificado y arreglado por los judíos a través de hacer mitzvot durante generaciones y generaciones, y finalmente se llega al momento que Hashem puede revelarse en este mundo y ya lo material puede recibirlo y se puede sentir esa santidad. Esto es lo que conocemos como el periodo Yemot HaMashiach, que en el shiur próximo hablaremos obviamente con más detalle de ese periodo, pero la idea es eso, es llegar a esta etapa. Por eso dice Sof Maaseh ve'Machshavat Tchila. Desde que Hashem creó el mundo, estaba esperando el momento de poder llegar a este objetivo, a este propósito. Por eso, cuando vivimos nuestras vidas en este mundo material, a veces nos preguntamos, ¿y para qué hacemos mitzvot? ¿A dónde estamos apuntando? Muy simple. Todo lo que tú estás haciendo, sea a nivel general o a nivel particular, como lo explicamos, estás dirigiéndote a lograr de que Hashem logre bajar a este mundo material y reposar en este mundo y podernos unir a él. Por eso, esta es la primera respuesta. ¿Por qué necesitamos Mashiach? Muy simple. Porque no nos quedamos varados en el proceso. No vinimos para quedarnos toda la vida en la carrera universitaria. Estamos esperando finalmente que se cierre el ciclo y se cumpla el objetivo. ¿Se imaginan vivir sin un propósito definido? Siempre hay que tener una meta clara. Y Mashiach es nuestra meta. Y por eso, esta es la primera respuesta. Respuesta número 2 es de la siguiente manera. Esto se los voy a poner en la pantalla. Nosotros sabemos que en la Torah escrita están enumeradas las 613 mitzvot de la Torah. ¿Sí? Estas fueron, un segundo, todas las mitzvot que Hashem nos entregó a nosotros. Voy a poner el archivo. Un segundito. Muy bien. Las 613 mitzvot. Pero si nos ponemos a ver de estas 613 mitzvot que Hashem nos entregó, 248 mitzvot positivas
que son de hacer una acción, y mitzvot prohibidas, es decir, 365 prohibiciones de abstenernos de hacer una acción. La suma total es 613. Ahora, se pueden imaginar cuántas de estas son aplicables hoy en día en la actualidad, en el mundo que vivimos hoy en día. La respuesta la encontré en dos comentaristas, que uno se llama el Shalach Kadosh, Rabbi Shayahu ben Abraham Horowitz, un gran rabino y cabalista también. Está enterrado en Israel, vivió aproximadamente en el siglo XV, más o menos. Él escribe que hay 369 mitzvot en total que se pueden cumplir hoy en día. ¿Cuántas positivas? 126 más 243 negativas. También así escribe el Sefer HaChinuch, que es un libro que codifica las 613 mitzvot, y en la introducción también explica todo esto. No se sabe con exactitud quién lo escribió este libro. Hay quien dice que fue un Aaron Levi, más o menos en el año 1200, pero no se sabe con exactitud. En el Sefer HaChinuch también trae que se pueden cumplir 369. Lo interesante es de que hay un pasuk en el Shir HaShirim que lo trae el Shalach Kadosh, un pasuk que dice, ahí lo pueden ver en la pantalla, Ani yeshena beli bier, dice el Shir HaShirim, yo estoy dormida y mi corazón despierto. Este pasuk se habla mucho y se relaciona con la época de exilio del pueblo judío, en la época que nos encontramos fuera de nuestro hogar sin el Beit HaMikdash, que dice que yo estoy dormida, pero mi corazón está despierto. Es decir, a pesar que el ambiente y la situación está dormida, si mi corazón está contigo, está despierto. Miren lo que dice el Shalach Kadosh. Él mira la palabra yeshena, dormida, y si sumamos el valor numérico, la gematria, Yud es 10, Shin es 300, Nun es 50, Hei es 5, suma 365. Y como sabido en la sabiduría de la gematria, que a veces se suma la palabra también, que son 4 letras, suma 369. Él quiere decir de que como sabemos cuántas mitzvot se pueden hacer hoy en día sin Mashiach, sin Beit HaMikdash, 369. Es decir, estamos dormidos. No tenemos todas las mitzvot. Así es como él dice que hay 369. Por el otro lado, interesante, miren lo que dice el Sefer HaChinuch. Entrando entre las 369, no todas las mitzvot son mitzvot que son obligatorias cumplirlas. ¿Cómo así? Lo que estoy tratando de decir es que hay ciertas mitzvot que son condicionales a una cierta situación. Y si nunca se presenta la situación, es una mitzvah que no hay que cumplir. Para darles un ejemplo, hay una mitzvah de Ibum y de Jalitza. Es la mitzvah de que un hombre se casa con una mujer, no tienen hijos y el hombre fallece, la mujer queda viuda. La Torah dice que es una mitzvah que se case con el hermano. Y si no se va a casar, tienen que hacer una ceremonia, quitarle el zapato, se llama Jalitza, no importa ahora los detalles. Esta mitzvah puede ser que nunca ocurra, por más de que es práctica. Si a alguien se le presenta la situación, lo tiene que hacer. Entonces dice el Sefer HaChinuch que de estas mitzvot 369, en realidad mitzvot que son un requerimiento para nosotros cumplirlas, dice hay solamente 270, 48 mitzvot positivas y 222 negativas. Él dice que también se aprende el pasuk del Shir HaShirim, como lo pueden ver en la pantalla, solamente que lo dice la palabra mi corazón está despierto. La palabra despierto, Ain es 70, Reish es 200, 270. Él quiere decir que incluso que nos encontramos en el exilio, de todas maneras, algo estamos cumpliendo, estamos despiertos, mi corazón está latiendo, que es, estamos cumpliendo 270 mitzvot. Después de ver cuántas mitzvot es posible cumplirlas hoy en día, nos damos cuenta de que no tenemos el judaísmo, no tenemos las mitzvot de manera completa. Por eso, una persona puede estar haciendo muy bien las mitzvot y puede ser religioso, pero con todo y eso, estás incompleto. Nos están faltando gran parte de las mitzvot, solamente 270 de 613. Quiere decir que la mayoría no las podemos cumplir. Esto, para entender qué tan importante es cumplir cada una de las mitzvot, lo encontramos
en lo que está escrito en la Gemara, que se puede ver en las pantallas. La Gemara, en el Tratado de Sotá, cuenta algo muy interesante. Todos conocen la historia que Moshe Rabbeinu no pudo entrar a la tierra de Israel. Hashem no se lo permitió. E incluso hay una parashá, Beit Hanan, donde dice que Moshe le rogó a Hashem con toda su fuerza para entrar. Como se explica que Beit Hanan es 515, diciendo que Moshe le rogó incluso 515 veces, hasta que Hashem dijo, no me rogues más. La pregunta que hace acá la Gemara en Sotá es, ¿y Moshe para qué quería entrar a la tierra de Israel? ¿Por qué era tan importante? Por eso leamos, dice así, Darash Rabbi Simlai, mipnei manitava Moshe Rabbeinu leikanet leeretz Israel. Explicó Rabbi Simlai, ¿por qué Moshe Rabbeinu tenía tanta intensidad de desear entrar a la tierra de Israel? Bejilechol mi priyau tzarich, o lisboa mi tuvau tzarich, ¿acaso porque quería probar el fruto de la tierra de Israel, que tanto se habla que era bueno? O de sentirse saciado en la tierra de Israel, es decir, por un tema tan trivial o material. Responde la Gemara, Ela, Kahamar Moshe, así dijo Moshe, así mismo, Arbe mitzvot nitztavu Israel, ve'ein mekayamim el beretz Israel. Dice, hay muchas mitzvot de las que recibimos y no se pueden cumplir sino únicamente en la tierra de Israel. Akanes ani la aretz kedesh yitkayemu kulam al yadi. Voy a entrar a la tierra de Israel para que estas mitzvot puedan ser cumplidas a través de mi mano física, es decir, que yo las pueda hacer y no solamente a través de otros. ¿Qué vemos de acá? Imagínense, Moshe Rabbeinu recibió la Torá del monte Sinai, Hashem se lo dio, él habló con Hashem, vivió en una generación donde la gente veía los milagros de Hashem, y con todo y eso Moshe Rabbeinu se sintió incompleto, por más que veía la divinidad. ¿Qué le faltaba? Había mitzvot que en el desierto nunca pudieron cumplir. Todas las mitzvot que tenían que ver con la tierra de Eretz Israel no las pudieron cumplir, hasta entrar y cumplirlas precisamente allá. En otras palabras, incluso en el desierto no se podía cumplir con integridad la Torá que había sido entregada. Y por eso Moshe Rabbeinu tenía un deseo intenso de poder lograr cumplir las 613 mitzvot de manera íntegra. Vemos de acá que es muy importante tener la posibilidad, y es parte básica del judaísmo, que logramos nosotros poder cumplir cada una y una de estas mitzvot. Ahora, encontramos algo muy interesante para ver el tema un poco en más profundidad, lo que representa cada mitzvah. Está traído y se los pongo en las pantallas también. Acá tenemos un pedazo del Tanya Igeret HaKodesh, una carta que escribió el autor es Rabbi Shneor Zalman de Liadi, conocido como el Alter Rebbe, y que en el Tanya él cita unas palabras del Arizal, el gran cabalista de 1500, muy reconocido. Y lo leo, dice así, Ah mudat zod mashekatuv Arizal, es bien sabido lo que dijo el Arizal, lo que escribió, Shekol Adam Israel tzadich labo begilgulim rabim ad sheitkayem kol tariach mitzvot haTorah. Dice, es bien sabido que todo judío tiene que bajar al mundo en diferentes reencarnaciones hasta finalmente poder cumplir las 613 mitzvot. ¿Cómo? B'machshavah dibur u'maaseh. Sean mitzvot que se cumplen a través del pensamiento o del habla o de la acción. Pensamiento, amar Hashem, del habla, la mitzvah, por ejemplo, el Birkat Hamazon, de recitarlo con la boca, y de la acción, las mitzvot que hay que realizar con el cuerpo. Es decir, que todo el mundo tiene que bajar no sé cuántas veces a este mundo para finalmente lograr cumplir de manera completa la Torah. Continúa, leashlim levushei nafsho uletaknam. Dice, para poder completar las vestimentas. Las mitzvot son comparadas a ropas que visten a la persona. Y por eso la persona debe tenerlas todas, completarlas y también arreglarlas, que estén bien. Shelo yeh levushat de hasra, para que no ocurra, como dice el Zohar, que tenga vestimentas faltantes para su neshama. Levad mitzvot atuliyot b'melech shu motzi kol Israel ki hu klalut kulam. Dice, fuera de mitzvot, como por ejemplo las mitzvot que tienen que ver con el rey de Israel, por darles un ejemplo, no puede tener muchos caballos. Esta mitzvah no toca venir y cumplirla en una reencarnación, porque el rey al cumplirla en su generación hace que todas la cumplan.
Entonces, sacando estas mitzvot, que hay que vivir en una época donde haya el rey. Ahora, acá explica el motivo. Dice, y el motivo es para lograr tener, como dijimos, las 600 fuerzas que explica acá que tiene el alma de la persona y que no le haga falta ninguna de ellas. Y vamos a explicar esto. El alma de la persona tiene 613 fuerzas. Así está explicado en la Kabbalah. Dice incluso el cuerpo humano también, no solo las fuerzas del alma. Está escrito que el cuerpo está hecho de 248 órganos, así está traído en la Kabbalah, Maimónides lo dice también. Y tiene 365 gidim, que se traduce como vasos sanguíneos, arterias, venas o como tendones. El punto es que nuestro cuerpo está compuesto de 613 partes, digámoslo de alguna manera. Así también el alma que tenemos también tiene 613 fuerzas. ¿Qué ocurre cuando una persona no cumple una de las 613 mitzvot? Es como que alguna parte de él no está cumpliendo una mitzvah y está faltándole ese cumplimiento. Esto es lo que dice el Arizal, que la persona tiene que bajar tantas veces para cumplirlas. Solo que el Arizal lo habla de cumplirlas en periodos diferentes en este mundo material. Por eso hay tantas historias muy famosas del Arizal o del Baal Shem Tov, donde a veces una Neshama bajó al mundo y solo le faltaba cumplir una mitzvah y nadie entendió por qué esa persona falleció joven o algo por el estilo. Y las historias van de que era solo porque le faltaba rectificar una mitzvah que no había cumplido. Hay muchas historias al respecto y ahora no es el lugar de contarlas. Pero ¿qué vemos de todo esto? Que realmente si una persona le falta cumplir una mitzvah, es como si tuviéramos un órgano defectuoso. Ni Dios lo quiera, como si una persona no tiene boca. Es decir, no puede realmente vivir y expresarse de manera correcta. Si a una persona le falta un pie, ni Dios lo quiera. Es decir, poder cumplir una mitzvah es como si nos faltara una parte a nosotros. Ahora, también está explicado en el Zohar, Ramach Pikudim, dice Ramach Eparim de Malka, dice que las 248 mitzvot positivas son los órganos del rey. Es decir, Hashem obviamente no tiene cuerpo, pero se describe como que si hay también 613 niveles, partes, digámoslo así, no se confundan, Hashem no tiene cuerpo, pero de cierta manera lo figura así para entender qué son las mitzvot. Las mitzvot es como si fueran los órganos del cuerpo de Hashem. Por eso dice que la manera de que una persona se puede conectar con Hashem de manera íntegra es conectando, como digamos, boca con boca, dedo con dedo, es decir, órgano con órgano, conectándolo con él. Por eso, si hay faltando una mitzvah, hay cierta conexión que no se está logrando con Hashem. Para ejemplificarlo, si una persona a veces tiene un cable que tiene por dentro varios filamentos, el cable tiene varias líneas, a veces, si hay unas líneas, algunos cablecitos cortados, puede ser que la conexión todavía está, pero de todas maneras no está de manera íntegra y completa para que fluya bien. Si una persona se quiere conectar al 100% con Hashem, es necesario poder cumplir las 613 mitzvot que hay en la Torah. Es por esto que nosotros queremos cumplir las 613 mitzvot no en periodos separados como en reencarnaciones, como explicamos, sino en un mismo periodo poder cumplir las 613 mitzvot. Y esto no va a ocurrir hasta la llegada de Mashiach. Es por esto que es indispensable para nosotros que Mashiach venga, para tener la Torah íntegra. Y por eso, por más de que tú sientas que eres religioso, que tienes una vida espiritual y te sientes completo, estudias Torah, cumples Shabbat, Kashrut, le enseñas a tus hijos y te sientes como que vives una vida espiritual muy buena, tienes que saber algo. Te falta la mayoría de la Torah. Y si te sientes cómodo como estás, es porque te está faltando entender de que la Torah está faltando, está incompleta. Y por eso nuestra obligación es pedir Mashiach para que podamos cumplir todas las mitzvot, sean las que dependen de la tierra de Israel o del Beit HaMikdash o algo por el estilo, y las podamos
cumplir de manera íntegra. Muy bien. Por último, hay otra explicación más del por qué una persona debe pedir la llegada de Mashiach. Y esto, para entender esto, les voy a contar una historia. Había un rebbe un segundo. Había en Europa, en Polonia, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, antes, había una dinastía jasídica conocida como el rebbe de Modzich. El rebbe de Modzich. El rebbe Modzich tenía hasidim repartidos por toda Europa. Él vivía en un pueblo cercano a Varsovia, se llamaba Otvotsk, y tenía hasidim, como les dije, en diferentes lugares. En Varsovia vivía uno de los grandes hasidim del rebbe Modzich, se llamaba Rabbi Azriel David Fastag. Este hasid era muy conocido porque, fuera del hecho que la manera de alimentarse tenía un local donde vendía ropa, pero realmente su pasión y su ocupación principal él era un cantante increíble, tenía una voz súper dulce, y por eso él era el hazán en su sinagoga. Era muy conocido por su canto y la dulzura como él cantaba. Y por eso, cada vez que llegaban las fiestas, Rosh Hashanah y Yom Kippur, viajaba donde su rebbe, donde Rabbi Betzalel, Rabbi Yedidia Betzalel, y hacía de hazán frente al rebbe de Modzich. Y cada vez que este Rabbi Azriel componía una nueva melodía, obviamente se la enviaba a su rebbe, y cuando llegaba una melodía a donde el rebbe, era como si fuera un Yom Tov, un día de súper alegría en Polonia. Lastimosamente llegaron los tiempos difíciles en Europa de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, y como es bien sabido, empezaron con el gueto en Varsovia, donde estaba Rabbi Azriel. El rebbe de Modzich logró escaparse, se fue a Lituania, después a Rusia, Shanghai, terminó en Nueva York, llegando a Nueva York en 1940, pero este hasid, Rabbi Azriel, estaba en el campo, en el gueto de Varsovia, y después fue deportado en los trenes de exterminio al campamento de Treblinka. Cuenta la historia que cuando iban el camino en el tren, estaban en ese tren que se pueden imaginar, donde estaba lleno ya de personas sin vida, de gente preocupada, triste, silencio y mucho frío en la mitad de la noche. Y cuentan que en eso, una persona vieja le pregunta a otro hasid, le dice: ¿tú te acuerdas la melodía que se cantaba frente al rebbe Modzich de Mare Cohen de Yom Kippur? Y el otro dice: pero ahora. Y Rabbi Azriel, escuchando y estando en su mente en las melodías de Yom Kippur con su rebbe, de repente se le viene a la cabeza el principio de fe de Maimónides, que dice: Anima amin bemunah shlema bebiat HaMashiach, que yo creo con fe perfecta sobre la llegada de Mashiach. Y en ese momento, yendo a ser exterminado, lo que se le vino a la mente fue eso. Y poco a poco empezó a pensar en las palabras y en una melodía. Y poco a poco empezó a levantar la voz y empezó a cantar. Es una melodía muy conocida, que les canto un pedazo. No soy cantante, pero de pronto la conocen. Anima min, anima min, anima min, vemunah sheleima. Esta melodía. Y empezó poco a poco a cantarla. De repente, los que estaban alrededor empezaron a cantarla, hasta que todo su vagón se empezó a escuchar en ese momento: Anima amin bemunah shleima. Pero no solo eso, el vagón de al lado lo empezó a escuchar y también empezó a cantar. Y así, poco a poco, había un tren lleno de judíos yendo a Treblinka. Y cuando todos estaban ahí, lo único que se escuchaba, sabiendo lo que iba a pasar, era: Anima amin, yo tengo fe perfecta de que Mashiach va a llegar en algún momento. La historia termina que Rabbi Azriel dijo: esta canción
tiene que llegarle al Rebbe. Por eso dijo, le doy mi porción en el mundo venidero a aquel que se encargue de llevarle esta melodía al Rebbe. En ese momento saltaron dos jóvenes y dijeron, nosotros vamos. Empezaron a ver cómo salir, encontraron un hueco en el vagón, la parte de arriba, y saltaron. Uno de ellos murió instantáneamente y el otro logró escapar. Finalmente llegó a Israel, a Tel Aviv, no sé en qué año exactamente, y allá vivía el hijo del Rebbe Modzich, y él le entregó las notas de la canción y le dijo, mándasela a tu padre, que esto la compuso su Hasid. Esta melodía llegó al Rebbe Modzich en Nueva York, y se pone a imaginar el ver el cántico con las palabras. Dice que incluso la cantaron en Yom Kippur, allá en Nueva York, en Yom Kippur, dice que habían miles de personas. Y el Rebbe dijo así, en el momento que cantaron esto, dice que los pilares del mundo estaban temblando. Y el Rebbe finalizó diciendo, con esta canción, los judíos estaban yendo a ser exterminados. Con esta misma canción, el pueblo judío va a recibir la llegada de Mashiach. ¿Qué vemos de esta historia? Que siempre donde hubo tragedia, dolor, sufrimiento, donde hubo persecución y donde estaba lleno de antisemitismo, siempre el pueblo judío tenía claro el anima mi bemunah shleima. Es decir, de que siempre estamos claros de que estamos viviendo época de exilio, donde nos persiguen y no nos dejan en paz las naciones del mundo. Por eso, Maimónides explica, dice, de que cuando venga Mashiach, y esto lo vamos a explicar realmente con más detalle más adelante, va a ser el momento donde vamos a tener paz y tranquilidad. Y Maimónides dice, los sabios no desearon los días de Mashiach para disfrutar de lo material, dice, sino para que nos dejen tranquilo las naciones del mundo y el judío pueda vivir en paz, en tranquilidad, pueda estudiar Torah y pueda cumplir sus mitzvot y que la gente nos apoye y no al revés, que nos hagan la vida difícil. Vemos que Mashiach también viene en el plano físico, de cierta manera, a solucionar, a traernos paz, tranquilidad. No solamente a nivel global, como acabamos de explicar, sino también a nivel personal. A veces las personas sufrimos, cada uno tiene su paquete que Hashem le manda y que obviamente él puede aguantar, pero no quita que es un sufrimiento o una dificultad. Hay gente que sufre de Parnasá, no tiene sustento. Hay gente por el otro lado que sufren por temas familiares, no pueden tener hijos, ni Dios lo quiera, no consiguen novia, o tienen problemas internos en la casa de familia, Shalom Bait, o con otros familiares, o hay otros problemas, ni Dios lo quiera, como problemas de salud. Por eso, la vida a veces está llena de dificultades, de pruebas, para ver si seguimos igual. De todas maneras, cuando tenemos todos estos sufrimientos, siempre nos recordamos de algo, de que va a haber un día, de que va a haber una paz y vamos a tener una tranquilidad. Como está escrito en el profeta Ishayahu, trae una profecía que dice, Vila Mavet la Netzach, dice, y la muerte será tragada por siempre, Umaja Hashem Elohim dimame al kolpanim, y Hashem borrará todas las lágrimas de las caras nuestras. Se refiere a las lágrimas de tristeza, a las lágrimas que hemos tenido que derramar por los sufrimientos, por las lágrimas que hemos tenido que derramar porque se nos fue un ser querido que tanto amábamos. Y como lo vemos, que lastimosamente a veces nos acordamos de la llegada de Mashiach cuando vamos a visitar a una persona en Shiva que está de duelo. Es decir, en todos estos momentos nos damos cuenta de que Mashiach hace falta, pero no solo en tristezas, incluso cuando estamos en las alegrías, como en la boda, en ese momento rompemos una copa, mostrando de que realmente seguimos de luto, no estamos bien, por más de que ahora me siento cómodo, pero mañana no lo sé, mañana de pronto viene otro problema, ni Dios lo quiera. Por eso tenemos que saber que Mashiach viene a traer paz y tranquilidad también de manera personal. E incluso más allá, al revés, la paz interna es lo que va a cambiar al mundo a la paz externa. Como es sabido, que en realidad el mal más grande lo tenemos por dentro, se llama el Yetzer Hara. Y está escrito que Hashem va a eliminar el mal y la tumá del mundo
y va a sacar al Yetzer Hara. Es decir, la maldad que tenemos internamente no la tendremos. ¿Se imaginan? Si no hay mal interno, ya no va a haber más competencia, no va a haber celos, no va a haber dañar al prójimo o cosas por el estilo. No va a tener problemas en mi comunidad, en mi barrio, no va a tener problemas en la ciudad, en el país, en el mundo entero. Es decir, el mundo va a entrar en un momento de paz y tranquilidad. Por eso el tercer motivo significa, literalmente, nos va a salvar de todo tipo de sufrimiento que podamos llegar a tener. ¿Cuál de estos tres es el motivo más acertado o que tenemos que tener en la mente? No sé, les puedo contar una historia. Una vez ocurrió con Rabbi Shneur Zalman de Liadi que alguien le preguntó, ¿tú esperas la llegada de Mashiach? Y Rabbi Shneur Zalman le respondió, el Mashiach que yo espero no es el que tú estás esperando. Y el que yo estoy esperando no sé si es el que tú quieres esperar. Lo que le quiso decir es lo siguiente. A veces tú estás esperando Mashiach. El Mashiach que tú estás esperando es porque viene a salvarte de tus problemas. Dice, el Mashiach que yo estoy esperando no es ese. Yo estoy esperando el Mashiach que me traiga, que se logre completar el proceso de la creación del mundo. Es esa persona que me va a traer finalmente el hogar de Hashem aquí en el mundo y que va a estar revelado. Dijo, ese es el Mashiach que yo espero, no sé si es el tuyo. Y le dijo, puede ser que ese no es el que tú estás esperando y no quieres. Queriendo decirlo que de pronto no entiendes que hay ese nivel de Mashiach. También, la Gemara en Sanedrin dice que hay tres cosas que vienen cuando la persona no está ocupada pensando esas cosas. Una de estas cosas, dice, es la llegada de Mashiach. ¿Cómo así? Mashiach va a llegar cuando no estamos pensando en él. Hay varias explicaciones y una explicación es de que obvio que vamos a poder estar pensando en Mashiach, pero realmente el Mashiach que estamos pensando y lo que va a ser no es realmente el Mashiach que de verdad, la grandeza y la salvación que va a lograr traer. Puede ser que a veces estamos pensando en Mashiach de manera egoísta, me refiero a temas personales. No está mal, pero sigue viniendo desde nuestra perspectiva. Pero a veces está pensar en Mashiach a un nivel mucho más importante. No pensar en nosotros, pensar en Hashem. ¿Saben Hashem? ¿Se imaginan al dueño de una casa que se está construyendo su casa finalmente? ¿Cuánto desea que finalmente su casa esté lista para él venir? Imagínense en las ganas que está teniendo Hashem de querer bajar a su mundo y revelarse. ¿De qué depende? De que nosotros terminemos de realizar nuestro trabajo. Por eso, a veces tenemos que pensar en Mashiach, no nosotros, en Él. Le estamos haciendo como si fuera un favor a Hashem. Por eso, tenemos tres motivos del por qué no podemos vivir sin Mashiach. No podemos estar tranquilos. A veces una persona vive en un país y se tiene que mudar y dice, uy, pero en ese país hay un problema y lo único que hacemos es mudarnos, intercambiar de problemas. ¿Y qué nos damos? Nos damos cuenta que estamos tratando de buscar Mashiach, el lugar perfecto, y no lo hemos encontrado. Pero ese es el punto, que entendamos que no lo vamos a encontrar en este mundo antes de su llegada. Y por eso, en realidad, no importa cuál de los tres motivos. Estamos en un momento donde hay que traer Mashiach, donde hay que hablar de Mashiach, donde es un tema que no hay que ignorarlo. Lastimosamente he escuchado de que muchas personas tienen miedo a la llegada de Mashiach. Lo explicamos en el shur anterior, de que Mashiach va a venir con misericordia, con bondad, que todo lo descrito ya pasó, como lo hemos hablado anteriormente. Por eso no hay que tener miedo a Mashiach. Y el problema es que no estamos hablando del por qué tenemos que vivir sin Mashiach. Si una persona llegara a entender por qué no puede vivir sin Mashiach, lo único que haría es pedirlo todos los días. Por eso tenemos que tener un propósito. Estamos caminando hacia una misión colectiva. ¿Se imaginan montarse en un avión donde el piloto es muy capacitado y llevas viajando 1 hora, 10 horas, 20 horas y vas y le preguntas ¿y hacia dónde vamos? Y te responde no sé, pero no te preocupes, que todo está andando bien. Nadie quiere entrar en ese avión. Puede ser que estamos haciendo cosas bien, a veces cumplimos Torah y Mitzvot y nos sentimos bien, completos, pero no nos estamos dando cuenta que nos estamos dirigiendo hacia un propósito más grande. Por eso
hay que buscar de manera práctica la llegada de Mashiach. Esta semana me llegó un mensaje de una persona que seguramente ya se está expandiendo por el mundo, no sé, invitándome a hacer un cambio personal a mí para que Mashiach venga ahora. Y no solo eso, sino yo llamar después a 5 personas para que hagan lo mismo. Es decir, tenemos que ser prácticos, tenemos que querer Mashiach y entender de que no podemos vivir sin él. Por eso le pedimos a Hashem y hacemos todo lo posible para que venga de una vez y todos podamos estar muy bien. Buenas noches y si Dios quiere, nos veremos en el shiur de la próxima semana, donde hablaremos de la descripción de Mashiach como persona. ¿Quién es Mashiach? ¿Cómo es Mashiach? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cómo lo vamos a reconocer? ¿Cómo es ese proceso de su llegada exactamente? Lo hablaremos si Dios quiere. ¿Ok? Las preguntas, como siempre, las pueden hacer ahorita escritas. Muy bien.